candidato adecuado para estar al frente de la Fiscalía General del Estado. Desde luego se está señalando mucho y hizo un flaco favor también, creo recordar, en Radio Nacional, las declaraciones del presidente Sánchez en aquella entrevista cuando decía ¿de quién depende la Fiscalía? ¿No? Y él mismo contestaba, del Gobierno, pues ya está. Decía, pues ya está todo. Y los errores se pagan de manera que vamos a seguir recordándoselo hasta que salga de la presidencia, porque es verdad que no se puede decir que la Fiscalía depende del Gobierno, porque además no es cierto, porque además los fiscales, mira, estamos hablando de un informe del Consejo Fiscal, que son fiscales también y que entienden que la amnistía es inconstitucional y son tan fiscales como los que piensan que puede tener un recorrido inconstitucional, con lo cual es claro, le va a perseguir a Sánchez la frase de la Fiscalía depende del Gobierno, igual que le persiguió que persiguieron a aquellos de la Fiscalía te lo afina y se lo recordamos al exministro de Interior hasta el último día, ¿no? Pero, a ver, sobre esta información, que yo no conozco el informe de la Guardia Civil, a Bildu le quedan varios recorridos por hacer y uno de ellos es que Otegi siga teniendo un papel, siga siendo protagónico y siga siendo dirigente. No se presentó a las elecciones vascas, pero sigue dirigiendo y esos deberes de Bildu se los tiene pendientes. Veremos dónde queda esta investigación, porque, hombre, gracias a la justicia, da igual que sean los 80 que los 90, no prescriben estos delitos y hay mucha instrucción todavía que afecta a los crímenes de la banda terrorista. Veremos dónde queda, pero yo lo separaría de la actuación del fiscal general del Estado en este caso. Graciano. Vamos a ver. Algunos quieren ocultar esta realidad, señorías, bajo el fango. Quieren ocultar los buenos resultados del gobierno y su ausencia, por cierto, de proyecto político. ¿Cómo puede venir aquí a dar lecciones de condena de la violencia, habiendo convertido a Bildu en un pilar esencial de su gobierno? Le recordaba Matute, Pilar, al Ejecutivo que son gobierno, que han podido formar gobierno gracias, entre otros, a los votos de Bildu, aunque insisten una y otra vez, como hemos escuchado a la vicepresidenta, diciendo que jamás darán su apoyo a un gobierno de Bildu. Lo han hecho en Pamplona sí lo han hecho. Dicen que lo van a hacer en el País Vasco, pero vamos a ver qué pasa en las elecciones con ese primer CIS que da por primera vez la victoria a Bildu en estas elecciones por delante del PNV. Sí, y fíjate, las dos cosas yo creo que son, las dos cosas son ciertas. Digo, una creo porque nos han producido las elecciones. Claro que esta investidura es posible con los votos de Bildu. Bildu, en su estrategia de lo que ellos llaman normalización, lo que han hecho durante esta legislatura ha sido el voto, lo que antes entendíamos y se hacía en el Parlamento, que usted vota las pensiones, usted vota la reforma laboral, usted vota los decretos ayuda anticrisis y o los vota o no los vota, pero no va negociando su paquete de como hace Esquerra, como hace Junts, como hacen otros partidos, de a ver qué me llevo, no gobierno en Cataluña, pero a ver qué me llevo a través de otras negociaciones en Madrid, ¿no? Bildu no ha pedido nada a cambio en esas negociaciones, llevan ya 5 años, o sea, ya nos habríamos dado cuenta, pero gobiernan con los votos de Bildu. Eso es así, eso es innegable. Sin esos 7 votos, creo que son uno más 6 votos, 6 escaños, uno más que el PNV, no gobernarían. Pero también es cierto que el Partido Socialista, yo estoy convencida de que no va a dar el gobierno a Bildu en el País Vasco. Primero, te complica la gobernabilidad en Madrid, absolutamente. Aunque Bildu sea primera fuerza. Digo, para los que no creen a Pedro Sánchez, aunque Bildu fuera primera fuerza, darle el gobierno a Bildu en el País Vasco es que se te acaba la gobernabilidad del PNV en Madrid. Pero dicho esto, también hay que escuchar al portavoz del Partido Socialista en Euskadi. En el debate de, creo que ayer o antes de ayer, cuando él fue el único, ni siquiera el del Partido Popular, el único que le dijo a Bildu las palabras más duras, las de aprovechen el debate para pedir perdón. Es decir, el Partido Socialista en Euskadi, el debate es distinto, la polarización y la tensión es distinta. Ni siquiera tampoco el candidato del Partido Popular les llamó bilduetarras a la candidata de Bildu en el debate. ¿Por qué? Porque una cosa es Madrid y otra cosa es el País Vasco. Y si Bildu queda primera fuerza, el PNV tiene un problema. Yo creo que aun con la encuesta del CIS, aunque fueran ciertos esos resultados, el PNV le daría para gobernar con el Partido Socialista. Otras apuntan de un empate técnico, apuntan otras encuestas, otros sondeos a empate técnico entre el PNV y Bildu. Y ese es el escenario más factible, pero que Bildu quede primera fuerza, el PNV pues tendría más tensión en el gobierno en el País Vasco. Jorge. Yo no tengo tan claro, esto es teorizar a futuro, ¿no? Y es un poco a lo mejor todavía política ficción, pero yo no tengo tan claro que el Partido Socialista
no hiciera presidente a Bildu en caso de que fuera en primera fuerza. Pero es que le retira el PNV a lo mejor el apoyo en el Congreso. Yo vengo a mi teoría, que es perfectamente falible, pero que la quiero exponer. Y se hunden en Euskadi. Sí, pero vamos a ver. A ver la teoría. No, quiero decir, si Bildu queda primera, a ver, me remito otra vez al pacto de investidura, quiero decir, Bildu es el primero que respalda a Pedro Sánchez. Lo que quiero decir es que se han visto con Feijóo. No estoy opinando. Estás dando información. Estoy informando. La diplomacia Entonces, marroquí se ha el reunido con el silencio señor de Feijóo. Sánchez. Hay dos temas en los que Sánchez está mudo. Cuando es una persona que siempre, en los 6 años que lleva como primer ministro y antes como jefe de la oposición, con los altibajos, en cuanto le pones la muleta, sobre todo si es roja, entra como un Miura. Pero hay dos temas en los que está silente, altamente sospechoso, silencioso, que es Marruecos y su mujer. ¿Alguna explicación tendrá? Bueno, perdona, pero... Claro, rápidamente voy a separar sobre Marruecos. Claro que hay un cambio geopolítico fundamental que venía del gobierno de Trump, que fue una decisión que tomó ya Estados Unidos, que quién nos iba a decir que Naciones Unidas, el responsable de esta cartera, Stefan de Mistura, iba a aprobar, el gran defensor del Sáhara, iba a aprobar también que se le diera a Marruecos que el cambio de postura de España se le ha reprochado, ha comparecido en muchas ocasiones Álvarez en el Congreso para dar explicaciones que a todas luces y faltan detalles y es insuficiente. Las conversaciones con Marruecos, que no es una democracia, por mucho que algunos la defiendan, son desiguales en términos de transparencia. Había una crisis también migratoria muy fuerte, el que llegó a un pacto a España, y las cifras están ahí, pero claro que falta más detalle. La pregunta ¿Pero el cambio respecto al Sáhara obedece más a la crisis migratoria, incluso a la petición o posible solicitud por parte de Estados Unidos, o por eso que insinúa Graciano, ambas cosas, y que ya insinuaba también el señor Feijóo de que tienen información del teléfono móvil incluso del presidente del gobierno? La teoría de la conspiración que no se ha demostrado en ningún sitio, porque también espió Marruecos al señor Macron. También salieron espionajes a través de Pegasus a otros gobiernos europeos, y los gobiernos europeos no están tomando decisiones porque la diplomacia tenga hackeados unos móviles. No, esta decisión de Marruecos es muy relevante y es una decisión absolutamente geopolítica. Pero tú no ves teoría de conspiración ni que tengan información relevante respecto al presidente del gobierno, su entorno. Voy a más, no creo siquiera que el Partido Popular revierta esta situación cuando llegue al gobierno, y lo veremos. Que el Partido Popular revierta la decisión del gobierno de Pedro Sánchez y del ministro Álvarez respecto a Marruecos y que el Sáhara vuelva a ocupar el papel que tenía antes de la decisión de Pedro Sánchez, vamos, hago la apuesta que queráis a que eso no lo revierte el señor Feijóo si llega a la presidencia del gobierno. ¿Por qué? Porque es una decisión geopolítica y tiene que ver más con la guerra de Rusia, con el papel de China, con el papel de Estados Unidos, incluso que con las decisiones de Pedro Sánchez, que todavía le está costando por parte de un electorado más de izquierdas que le señala y le reprocha que haya vendido el Sáhara a Marruecos. El primer congreso que celebró el Partido Socialista en libertad, después de la dictadura, se empezó con este grito: Polisario vencerá. Y fue un leitmotiv, fíjate, un leitmotiv de tal. ¿Hasta dónde hemos llegado? No, también se decía OTAN no, y luego fue OTAN sí, Graciano Palomo. Son cosas distintas, mi querido amigo. Al final, son cosas distintas. Es que claro, es que es que claro, cuando que me hablan de los años 80, principios de los 80. No, bueno, sí, pero vamos a ver, no ha cambiado. Polisario vencerá. El Sáhara. El PSOE también ha evolucionado. El Sáhara, para empezar, tiene una resolución de Naciones Unidas para la autodeterminación. Y entonces, una potencia, la potencia del Magreb, se lo anexionó manu militari, y el señor Sánchez, el progresista, los ha entregado. ¿A cambio de qué? Por esa gente nadie ha movido un dedo, Graciano. Nadie. Bueno, Dani. yo en esto siempre, y lo hemos hablado aquí alguna vez, yo creo la preocupación de Estados Unidos en toda la zona del Sahel, la influencia de Rusia en el grupo Wagner y demás. Porque Ana Redondo se refiere a los últimos crímenes machistas que hemos tenido en nuestro país, al incremento de la violencia machista y de la violencia vicaria sobre los hijos. Ana Redondo ha explicado que hay varias causas y, en primer lugar, una reacción
dice la ministra ante los avances feministas. Escuchen. Un primer motivo podríamos decir que es el avance feminista, es un avance que se ha producido de forma muy importante en los últimos años. Por ejemplo, el poner el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales es un elemento que ha incorporado un 14,2% más de denuncias de violencia sexual. Eso, desde luego, genera una resistencia en determinados entornos machistas muy potente y muy violenta. Hay que incidir en que esos discursos negacionistas, esos discursos machistas que encuentran en las redes además un campo abonado para sus mensajes es realmente peligroso. También creo que tiene que ver la banalización de la violencia en algunas comunidades autónomas, en algunas administraciones que, por ejemplo, están suprimiendo consejerías y planes de igualdad. Se está relajando ahí lo que es la lucha contra la violencia machista. Entiendo que habla la ministra de Igualdad de los machistas y que haya aumentado el tema de la violencia machista, de la violencia vicaria, incluso utilizando o agrediendo o matando, asesinando a los propios hijos. Pero ha dicho también que tiene parte de responsabilidad de este aumento los avances feministas. Y por lo dijo... situar el consentimiento en el centro de la polémica, o sea, como señalando de alguna forma a la ley del sí es sí, que ha tenido también cierta responsabilidad en este incremento de violencia machista? Yo creo que no busca responsabilidad, pero lo dijo ayer también en el Congreso, durante la sesión de control. Dijo, cuando se produce un avance en igualdad se da una respuesta violenta del machismo. Lo que está haciendo la ministra es explicando que según tú avanzas en derechos hay una respuesta de resistencia que se manifiesta a través del machismo. Yo eso lo he querido entender. Lo cierto es que pues mira, ahora que me lo estás explicando así, igual ya entiendo un poco mejor las declaraciones detrás de cada situación de violencia, pues hay un sometimiento, hay un acoso, hay un sometimiento de la mujer detrás de cada manifestación machista. Y me da que la ministra está explicando que según se avanza, pues hay resistencias. Hay una respuesta, hay un discurso negacionista que en este país tampoco hemos conocido. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, recordar esa grandísima y masiva manifestación del 8 de marzo feminista, cuando Ana Pastor, presidenta del Congreso, consiguió ponerle el lazo morado a Rajoy. Había un consenso absoluto y no había una respuesta, no existía el discurso de Vox, por poner ese ejemplo, que niega y que en esto difiere absolutamente del Partido Popular, y el Partido Popular se lo reprocha muchas veces. Usted no puede negar el machismo, usted no puede negar que hay una situación distinta en la violencia contra las mujeres. Yo creo que la ministra está explicando que hay una reacción y que ese discurso tan negacionista responde a cuando se avanza en derechos y cuando las jóvenes... Es cierto, Pilar, que cuando alguien tiene que explicar sus propias declaraciones, mal vamos. Pero también es verdad que hablas tú de esa unidad que había durante el gobierno de Mariano Rajoy, por ejemplo, esa macro manifestación, el 8M del feminismo, que salía todo el mundo a la calle, mujeres y hombres, todos juntos, bajo un lema, bajo una pancarta, bajo un mismo movimiento. Eso no se está viviendo en los últimos años. Eso, por desgracia, ha cambiado. Estamos viendo varias manifestaciones, estamos viendo varias corrientes dentro del feminismo, no sé si podemos llamar feminismo, nuevo feminismo. O sea, se ha fracturado, pero han sido además en los partidos aparentemente de la izquierda donde se ha producido esa fractura. Yo quiero refutar las palabras de la ministra con una serie de... Vivienda, ya sea con una hipoteca o con un alquiler, pero claro, tú no puedes destinar más de, a veces, el 70% de tu salario, de tus ingresos a la vivienda, porque entonces, ¿cómo vives? Es que cualquier... Porque se dice, no, debería ser en torno al 40%. No, es que a veces es más del 70% o el 80%. Cualquier debate que empecemos hablando de la vivienda tiene que empezar por lo que acabas de decir, Ricardo. Se destina el 60-70% del sueldo de un ciudadano a la vivienda. Ese es el punto de partida. No si el gobierno no ha hecho viviendas, no si la Comunidad de Madrid lo tiene desregulado y no hace absolutamente nada, no si es que en Segovia están más caras, ¿no? En Bilbao también. Bueno, pues si nos vamos a Nueva York ya ni te cuento. No, aquí al final se acaban pasando los balones y lo cierto es que el acceso a la vivienda es uno de los factores de mayor desigualdad y uno de los factores que además luego es transversal y te afecta a todo. Tenemos la tasa de natalidad más baja porque algo tendrá que ver que los jóvenes se independicen a partir de los 30 años. Algo tendrá que ver que haya que compartir casa hasta no sé qué edad, porque si la prueba es muy fácil, que quien nos esté viendo, primero le costará a mucha gente llegar a fin de mes pagando lo que paga por vivienda, pero nos metemos en un portal inmobiliario, ponle 1.200 euros,
con 2 hijos y a ver qué encuentras. Es que no hay vivienda. No hay vivienda. Y el mercado absolutamente desregulado, que es un mercado que se rompe y es un mercado que al final te imposibilita el acceso. Yo no digo que no es que los acuerdos tienen que ser público-privados y en esa mesa se tiene que sentar Partido Popular y Partido Socialista, Gobierno y comunidades autónomas, patronales, fondos de inversión. Que haya mayor consenso. Y es que es un problema, es un reto de país absoluto. Y al final no salimos de echarnos balones unos a otros. Me tengo que marchar, perdona, Graciano, es que tenemos que irnos hasta la clínica Ruber, estamos pendientes del estado de salud de la reina Sofía. Si todo evoluciona favorablemente,